Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no voltean con su vecino? Denle un saludo, un abrazo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Paz de Cristo, iglesia del Señor. Los niños pueden subir a sus salones y los juniors van a estar en la cocina. Amén. Los juniors, los más grandecitos, van a estar en la cocina. Los pequeños van a subir arriba. Y los más guapos, simpáticos, se van a quedar aquí. Amén. Aleluya. Quisiera, hermanos, que abrieran sus Biblias en el libro de Lucas 19. Estamos contentos de estar aquí. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos da. Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están aquí, hermanos. Amén. Lucas 19:10. Y mire lo que dice la Escritura. La palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué más? Y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre dice, vino a buscar, diga conmigo, buscar y a salvar. Amén. Y hoy en este día me voy a concentrar en Juan capítulo 4, donde tenemos la historia de la mujer samaritana. Y quisiera yo, hermanos, si tengo un título, sería Jesús busca, Jesús salva y Jesús manda. Jesús busca, Jesús salva y Jesús manda. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que nos das, por tu palabra, Señor, el privilegio que nos das de poder conocerte a ti, Señor, conocer esta verdad, porque dice que la verdad nos hace libres, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por la revelación que tenemos. Un gran privilegio, Señor, un gran tesoro que hemos recibido, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Habla, Señor, unge mis labios, Señor, y que seas tú el que hable hoy en este día. Señor, que esta semilla caiga en buena tierra y pueda dar fruto, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera hacerles una pregunta hoy en este día. Y la pregunta es: ¿nosotros buscamos a Dios o Dios nos busca a nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nosotros buscamos a Dios o Dios nos busca a nosotros? Todo depende. Las dos respuestas son correctas en su contexto.
buscamos a Dios porque Él nos ha buscado primero. Como dice la Escritura, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero si no está el llamado de Dios, el hombre no busca a Dios. Si no está la gracia de Dios, el hombre no busca de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Romanos capítulo 3, verso 10, 11, nos dice claramente, dice, no hay justo. Ponga atención lo que dice la Escritura, dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y esa es una grande realidad que tenemos nosotros que entender, de que el ser humano en su naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Solamente lo busca cuando Dios muestra su gracia divina, cuando Dios tiene misericordia sobre la persona. Y quiero decirles, hermanos, de que el Dios de las Escrituras, el Dios que servimos, es el que busca al perdido. No existe en ninguna otra religión, no existe en ninguna otra religión donde Dios está buscando al ser humano. Es solamente el Dios de la Biblia donde encontramos que Dios es el que busca al perdido. Dios es el que busca al que está separado. Dios es el que llama. Él es el quien toca la puerta del corazón de la persona. Es Dios. Y Él llama en diferentes formas. Usa diferentes circunstancias para llamar al perdido. Pero es Dios el que llama, es Dios el que toca la puerta del corazón de la persona. La Biblia nos dice en Romanos, nos dice de que no hay quien busque a Dios. Ni siquiera hay uno quien verdaderamente procura conocer a Dios. Pero damos gracias. No sé si habrá testigos hoy en esta mañana que pueden darle gracias al Señor, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, aleluya, al que se había perdido. Y quiero decirles de que aquí hay muchos que estaban perdidos, aleluya, pero ahora alaban y glorifican el nombre del Señor, porque Dios los ha buscado, Dios los ha llamado y Dios los ha escogido. Y gracias sea el nombre del Señor, aleluya. Damos gracias que Él es el que busca y que salva al perdido. Entonces nosotros buscamos a Dios porque Dios nos buscó primero. Y la pregunta que les quiero hacer es: ¿cómo nos busca Dios? ¿Cómo nos busca Dios? Y la respuesta es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado a su Hijo. Envió a su Hijo unigénito, dice las Escrituras en Juan capítulo 3 y verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a quien, a su Hijo unigénito. Dice, por amor al mundo Dios
Él envió a su Hijo unigénito, dice, y aquí nos dice el propósito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es tan grave, es tan importante adquirir al llamado de Dios, porque mire lo que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es serio, amigo mío. Esto es algo importante que usted tiene que entender, de que si no cree en el Hijo, si no cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque muere en su pecado. Muere en su pecado. Sin ningún arrepentimiento, sin ninguna reconciliación. Pero mire lo que dice. Dice, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero gracias al Señor por todos los que han creído en Él. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Los que han creído en Él, los que han confiado en Él, dice, ellos no son condenados. Entonces Dios nos busca por medio de su Hijo. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él todos los que crean en Él sean reconciliados a Dios. Entonces, como dice la Escritura, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí, si usted tiene sus Biblias en Juan capítulo 4, miramos cómo Dios busca a esta mujer, cómo Dios, el Señor Jesús, la salva y cómo el Señor Jesús la envía. En la historia de la mujer samaritana, ella tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y en esta historia usted va a ver, hermano, va a ver cómo Dios, cómo el Señor Jesús va más allá de las barreras culturales. Usted va a ver en esta historia cómo Jesús desafía las normas sociales. Usted va a ver en esta historia cómo Jesús rompe barreras raciales para buscar y para salvar lo que se había perdido. Tiene que llegar el momento en que usted está dispuesto a romper barreras. ¿Usted está dispuesto a romper barreras para predicar el mensaje del Señor Jesús? En esta historia encontramos cómo Él rompe esas barreras culturales, desafía las normas sociales. Y esta historia se va a dividir en tres partes. Primero, mostramos cómo el Señor nos busca. Y segundo, vamos a aprender cómo el Señor nos salva. Y por último, vamos a aprender cómo nos manda, nos envía. Y en esta historia, Jesús está dispuesto a romper barreras. Gloria a su nombre. Aleluya. Lo primero que vamos a aprender en esta historia es cómo Dios nos busca.
Y al buscar a esta mujer, usted va a ver que Jesús rompe barreras. Usted va a ver de que no hay límites en la gracia del Señor, no hay condiciones cuando Dios está determinado. Cuando Dios está determinado, no importa la circunstancia que está el hombre. Dios, cuando extiende su gracia, lo extiende hasta lo profundo. Lo levanta hasta lo profundo. Lo rescata hasta lo profundo de su pecado. No hay límites, hermanos. La gracia de Dios no tiene límites cuando Dios extiende su gracia. Aleluya. No importa qué tan hondo está la persona en su pecado. Cuando Dios, aleluya, llega al corazón, lo salva, lo transforma y lo envía. Y vamos a leer, comenzando el verso 1, mire lo que dice ahí, Juan capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús estaba en Judea, y es donde estaba la capital de Judea, que era Jerusalén. Pero dice la Biblia que Jesús tenía que ir a Galilea. Pero dice el verso 4 que era necesario pasar por Samaria. Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí solamente en estas escrituras nos dice, el autor nos dice, el discípulo Juan nos dice que Jesús quería ir a Galilea. Pero el verso 4 nos dice que primero era necesario pasar por ¿cuál ciudad, hermanos? Por Samaria. Más adelante vamos a saber por qué esta ciudad es muy importante. Dice, Jesús tenía el deseo de pasar por una ciudad llamada Samaria. ¿Y por qué este detalle es muy importante? Les voy a decir por qué es muy importante. Es importante, hermanos, este detalle que Él nos da de que Él quiere pasar por Samaria, porque los judíos nunca pasaban por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria. Es por eso que les digo de que cuando Jesús busca, Él está dispuesto a romper barreras. Barreras raciales, barreras culturales, barreras sociales. Y aquí en este capítulo 4 vamos a comenzar a ver cómo Jesús rompe esas barreras. Y la rompe en primer lugar porque Él desea ir a Samaria. Un judío jamás se atrevía o se atreviera a ir a Samaria. Y la razón por qué los judíos no iban a Samaria, no pasaban por Samaria, es porque ellos no se llevaban bien. Ellos tenían una larga historia
en la que no se llevaban bien, no tenían buenas relaciones. Eran considerados como enemigos. Y Samaria estaba en medio de Judea y de Galilea. Los judíos que vivían en Galilea y querían viajar a Jerusalén, a Judea, o los judíos que vivían en Judea y querían ir a Galilea como el Señor Jesús, nunca pasaban por Samaria. Ellos caminaban por la costa del mar o caminaban junto al río Jordán, la región de Berea. Por ahí caminaban ellos. Era un camino más largo. Pasar por Samaria era más corto. Pero los judíos no pasaban por Samaria porque había conflicto con las dos razas. Los judíos en el tiempo de Jesús consideraban a los samaritanos como los peores de la raza humana. Había mucho odio entre los judíos y los samaritanos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar en esta escritura? Algo que podemos notar es de que es el hombre, somos nosotros como seres humanos los que ponemos barreras. ¿Usted sabía que es el hombre quien construye paredes? Es el hombre quien pone límites. Es el ser humano que le decimos a Dios: yo solamente voy aquí a este grupo, Señor. O yo solamente quiero ir allá con aquel grupo, con los mexicanos. O yo solamente quiero testificar a los nicaragüenses, pero no quiero que me mandes con los salvadoreños. O yo solamente les predico a los hondureños. Y lo que hacemos es poner barreras, poner paredes, es poner límites, construimos paredes. Y en el tiempo de Jesús existía una barrera. Había un muro, no me refiero a un físico muro, sino que había un muro de odio entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús no tenía límites. Es que cuando Jesús, hermanos, está dispuesto a buscar a alguien, Jesús está dispuesto a romper paredes, romper barreras. El hombre pone murallas, el hombre pone paredes, pero es Cristo las rompe, aleluya. Jesús no tenía ningún límite. Jesús estaba dispuesto a romper esa división racial. Estaba dispuesto a romper la división cultural, la división social. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Es el hombre quien pone barreras. Y yo no sé si quizás hoy en día nosotros le hemos puesto una barrera a Dios. Póngase a pensar el regalo más grande que hemos recibido nosotros, que es la salvación de Dios. Póngase a pensar por eso la Biblia dice que es un don, es un regalo. La salvación es un regalo que no se puede comprar, que usted no la puede trabajar.
es algo que viene del cielo. Es algo que solamente lo pudo pagar el Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros le ponemos barreras al Señor y le decimos: Señor, manda a alguien más, no quiero ir, yo no quiero, Señor. Ponemos barreras a lo que puede salvar una alma. Entonces en el verso 4 Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y dice el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Jesús decidió no tomar el camino del resto de los judíos que tomaban ellos. Él dijo: voy a pasar por Samaria. Todos los demás, todos los judíos religiosos rodeaban la ciudad. Se iban por la costa del mar o se iban por el río Jordán. Pero Jesús dijo: yo voy a pasar. Tengo que pasar. Y póngase a pensar las barreras que usted ha tenido en su vida. Las barreras de pecado. Cosas que usted ha ocultado. Las violaciones que hemos cometido delante de Dios, porque la Biblia nos dice de que todos somos pecadores. Todos nos desviamos. Pero gracias al Señor de que Él rompió la barrera que estaba en mi corazón. Él rompió el muro fuerte que estaba ahí, lleno de odio, de angustia, lleno de dolor, de amargura. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Y quiero decirles de que Dios todavía quiere hacer lo mismo con alguno de nosotros. Él viene a buscar, Él viene a salvar al perdido. Ese es el trabajo del Señor Jesucristo. Aleluya. Que Él quiere buscar y quiere salvarte. Entonces Jesús pasa por Samaria, llega a la ciudad llamada Sicar y llega a un pozo. Y en el verso 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob en Sicar. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, que viene siendo 12, mediodía. Es que Dios tiene un plan. Dios no hace las cosas por así nomás. No era una coincidencia. Cuando Dios te llama, Él te llama. No es coincidencia. Jesús no nomás llegó ahí por llegar. Él tenía un trabajo que hacer. Y el verso 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer? ¿Y mujer qué? Samaritana. Y dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer se quedó sorprendida que un judío le pidiese agua para beber. Bendito el Señor, aleluya. Ella se queda sorprendida, le dice: ¿cómo tú,
siendo judío, sabiendo el conflicto que hay, sabiendo las barreras que hay entre los judíos y los samaritanos, dice, ¿cómo tú me pides a mí, a una mujer samaritana, que te dé agua de beber? Se quedó ella sorprendida. Se quedó ella en shock. Bendito Dios. Es que Dios, hermanos, es increíble. Dios es maravilloso. Jesús no toma otra ruta para llegar a Galilea. Él llega por Samaria. Quiero denotar algo importante antes de entrar y hablar un poco del verso 7 en adelante. Quiero hablar todavía algo importante de verso 4. Y algo que quiero yo enfatizar es de que cuando Jesús pasa por Samaria, Él no va para escoger preferencia. Jesús va con una misión. La misión de salvar. La misión de buscar. Dios no se fija en el color de la persona. Nosotros los fijamos. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí lo hacemos. Dice la Biblia, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue a Samaria porque Él tenía una misión importante. Él va porque tiene que visitar a esta mujer, que también ella necesitaba conocer el Evangelio. Ella, como todos nosotros, necesitaba la salvación de Cristo. Es que, hermanos, la Biblia nos dice de que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios desea. Él no quiere la muerte del pecador. Dios tenía un plan específico para con esta mujer. Por eso en 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La salvación es para todos los que creen. Para todos los que creen. Entonces Juan nos dice en el verso 6 de que Jesús había llegado al pozo de Jacob y se sentó, y dice que estaba muy cansado del camino y tenía mucha sed. Y ahora vamos a concentrarnos en el verso 7 y lo voy a repetir una vez más. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En Juan capítulo 4, ahí es donde estamos, verso 7 en adelante. Ahora, aquí Jesús está rompiendo
las barreras que había, barreras sociales, barreras raciales también de aquel entonces. Y como lo sabemos, en primer lugar, Jesús está hablando con un samaritano. Ahí rompe la barrera racial. Habla con un samaritano. Habla con una mujer samaritana, miembro de una raza odiada. Jesús estaba rompiendo la barrera racial porque los judíos no se hablaban, no se amistaban, no cruzaban caminos. Pero Jesús está dispuesto a romper esa barrera. La segunda barrera es de que Jesús está hablando con una mujer. Por costumbre, los hombres extranjeros judíos no hablaban con mujeres, y mucho más una mujer samaritana. Entonces Él rompe la barrera cultural de aquel entonces, rompe la barrera social, porque Jesús se dirige a una mujer. Y no solamente estamos hablando de una mujer, sino que es una mujer samaritana. Pero no solamente es una mujer samaritana, sino que es una mujer pecadora. Diga conmigo, pecadora. Es una mujer pecadora que estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Es que ustedes tienen que entender, hermanos, de que los fariseos, los escribas, nunca tenían comunicación con los pecadores. Es que ellos no se sentían que eran pecadores. No se sentían que eran pecadores porque ellos venían del linaje escogido. No sé si ustedes recuerdan, en Lucas 5:29, aquí tenemos un ejemplo de la mente de los fariseos, de la mente de los escribas, cómo ellos se comportaban con los pecadores. Yo quiero que usted vaya ahí en Lucas 5:29, mire lo que sucede aquí. La Biblia nos enseña de que los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de visitar a los publicanos y pecadores. Mire lo que dice ahí en el verso 29. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Se refiere a Jesús. Y dice, y había mucha compañía de quienes, publicanos, y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y aquí viene la mente del escriba, la mente del fariseo. Dice, y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían ellos? Como siempre, murmuraban. Es que siempre hay un murmurador. Murmuraban contra quienes, los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y por qué beben con los publicanos y pecadores? ¿Qué hacen ustedes ahí con ellos? Con la bola de pecadores. ¿Qué hacen? ¿Por qué comen con ellos? Es que esa era la mentalidad de aquel entonces. Los fariseos, los escribas, nunca se sentaban a comer con pecadores. Y mire lo que dice el 31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos. Jesús vino a llamar ¿a quién? A pecadores. Jesús vino a llamar ¿a quién? Jesús vino a llamar ¿a quién? ¿Y cuántos de pecadores hay aquí?
Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, aleluya. Jesús vino a buscar al perdido, a llamar al pecador. Llamar al pecador al arrepentimiento. Entonces ningún hombre judío respetable le hablaría perdón a una mujer en tales circunstancias. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús le importaba salvar una alma que quedar bien ante los ojos de la sociedad. Jesús, como dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero decirles que la mujer samaritana era una oveja perdida que necesitaba la redención de Cristo. Zaqueo también era una oveja perdida que necesitaba la salvación. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a los santos. Él vino a buscar a los enfermos. Entonces Jesús no permitió que el pecado de la mujer, su inmoralidad, fuera un obstáculo para acercarse. Entonces, ahí miramos cómo busca el Señor a esta mujer. Ahora vamos a ver cómo salva a esta mujer. Entonces, el verso 7 una vez más, lo voy a repetir y quiero denotar algo importante de cómo Jesús se acerca a esta mujer. El verso 7, vamos a leerlo una vez más. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Entonces Jesús le dijo, dame de beber. Mire cómo se dirige a esta mujer. Le dice, dame de beber. Pues sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Otro factor importante que quiero denotar es cómo Jesús se acerca a esta mujer. Jesús se acercó a ella como un ser humano simple, sencillo, que tenía mucha sed, que estaba bastante cansado. No se acercó a ella como un superhéroe, como Batman o Superman. No se acercó a ella con un caballo y él una corona. Se acercó a ella como un hombre simple, sencillo, buscando algo que tomar, porque tenía mucha sed. En otras palabras, se identificó con nuestra humanidad. Juan dice que Jesús había llegado al pozo con una gran sed y Jesús toma esa oportunidad y usa el agua para traerle las buenas nuevas. No tenía un micrófono grande, ¿verdad? No tenía toda una plataforma y una orquesta, no. Jesús se acerca a ella de una manera muy simple, sencilla. Aleluya. Gloria a Dios. La mujer puede identificarse con él porque Jesús muestra su humanidad. Gloria a Jesús. Dios nunca envió, hermanos, su amor en un libro, ni lo mandó en un espíritu. Dios no mandó su amor en una estatua. Dios envió su amor, Dios demostró su amor
enviando a su Hijo. Yo no sé si usted me entendió. Dios envió, demostró su amor enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo, nació de una mujer. Jesús era 100% humano. Fue tentado como nosotros, sufrió hambre, sintió dolor, dormía, comía, se cansaba, lloraba, mostró enojo, fue idéntico como nosotros, pero sin pecado. Y es por eso que nos podemos identificar en Él, porque Él fue un ser humano, 100% humano como nosotros, expuesto a todas las cosas, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y así es como Dios, como Jesús, se identifica a esta mujer como un ser humano que tiene sed, que quiere beber agua. Y Él usa el agua para traerle las noticias más grandes que el hombre puede recibir. Dice la Biblia en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Entonces Jesús se acerca a esta mujer como un ser humano simple y le dice, dame de beber. Dame de beber. Y después de tener esa conversación, en el verso 10 del capítulo 4, Jesús respondió y dijo estas palabras: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Y mire lo que dice Jesús, y Él te daría agua viva. Jesús está dispuesto a dar agua viva. A Él no le importó si era mujer, si era samaritana. Él estaba dispuesto a darle agua viva. Y el Señor Jesucristo está dispuesto hoy en este día a dar agua viva para el necesitado. La mujer no entendía. Entonces ella responde de esta manera. En el verso 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella pensaba de que Él se estaba refiriendo a agua natural. No tienes ni siquiera un cántaro, no tienes un vaso para sacarlo. El pozo, dice, es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y esta es una grande realidad. El que bebiere de esta agua, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? Es de que el mundo no te va a satisfacer. Inténtalo, siempre vas a tener sed. No apacigua, no satisface el mundo, no satisface los placeres, no satisfacen, no traen alegría, no traen paz, no traen gozo. Y es lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Por eso yo le invito, ¿por qué no pruebas el agua que Dios te quiere dar? Deja de seguir bebiendo el agua del mundo.
Siempre vas a desear. Es por eso que siempre el drogadito repite el ciclo y se vuelve a inyectar. El borracho vuelve a consumir el licor. No satisface. Solamente hay uno. Solamente hay uno. Y su nombre es Jesucristo. Y él dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Cuántos de aquí pueden testificar de que ya no necesitan el mundo? Aleluya. Para tener paz y para tener gozo. Aleluya. Le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí sacarla. Dame, Señor. Y aquí el Señor le va a dar esa agua, pero primero ella tiene que reconocer y confesar que es pecadora. Tiene que confesar. Y por eso lo siguiente, en el verso 16, Jesús le dijo: te voy a dar esa agua, pero necesitas tú que recapacitar de un problema que tienes. Y le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dijo: esto has dicho con verdad. Has dicho con verdad. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer? Que ella reconociera que era pecadora. Y que ella admitiera la necesidad de un Salvador. Ella lo dice, esto has dicho tú con verdad, Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pues claro. Claro que soy profeta. Soy el Hijo de Dios. Todavía no lo has conocido, no te lo he revelado, pero vas por bien camino. Soy profeta. Entonces pareciera que en el verso 20 ella trata de cambiar su conversación y se desvía un poco y comienza a decir: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y me gusta esto, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ella como que se quiso desviar un poquito, porque se había dado cuenta que Jesús era un profeta y le había descubierto lo que estaba ocultado, lo que había ella escondido, su pecado. Entonces Jesús una vez más la pone en su camino, y en el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ella todavía no sabía que Jesús era el Mesías, solamente pensaba que él era un profeta. Le dijo: sé que va a venir el Mesías un día, llamado el Cristo. Cuando Él venga, pues nos declarará todas las cosas.
¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy el que han predicado, aleluya, desde los profetas. Yo soy. Qué gran privilegio, hermanos. Aleluya. Le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Sabe por qué esto es un grande privilegio, hermanos? Es porque es una samaritana la que recibe esta revelación. Es la samaritana, no es el judío. Es la samaritana la que recibe esta grande revelación y le dice, aleluya, le dice el Señor Jesucristo, el que dice: yo soy el que habla contigo, aleluya, el llamado el Cristo, aleluya, el Mesías que ha de venir. Yo soy, lo estás mirando, Él está hablando contigo. Qué grande momento, qué grande privilegio. Qué hermosa conversación. Y esto no fue, hermanos, en una convención donde trajo la revelación. No fue en un campamento, sino que fue en un pozo, aleluya, solamente entre Jesús y una mujer. La quien recibe esta revelación, la recibe en un pozo. Y mire lo que sucede. En esto vinieron, verso 27, ya voy a terminar. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Y aquí es donde viene este factor importante, el último. Nosotros tenemos que ser enviados. Así como esta mujer dijo, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice: ¿no será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Cómo sabemos de que ella estaba convencida que Él era el Cristo? Porque corrió, testificó. Esa es la evidencia. Ella estaba determinada porque ella sale del pozo y comienza a testificar. Este es el Cristo. Y muchos, el verso 39, mire lo que dice. Dice el verso 30, dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad. ¿Qué dice? Verso 39. Creyeron en él. No solamente por él, dice, por la palabra de la mujer. ¿Qué hacía ella, hermanos? ¿Se quedó calladita? ¿Se quedó en silencio? No. Jesús se le aparece y le dice: yo soy el Mesías. Yo vengo a darte buenas nuevas. Yo vengo a romper esas paredes. Y dice que ella salió a la ciudad y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y mire lo que dice el verso 41: y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Mire esta grande revelación. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es. Hermanos, tenemos que salir de estas paredes y compartir estas grandes nuevas, hermanos. Nosotros tenemos la revelación por medio de su palabra. Ya este último verso, ya termino. En Hechos capítulo 1 y verso 8, mire lo que dice la escritura. Ya miramos cómo Jesús busca, cómo Jesús salva y cómo manda a testificar. La pregunta es, ¿estamos testificando? ¿Estamos testificando, iglesia? Usted sabe que tiene un gran tesoro, una grande perla en sus manos. Estamos testificando. Mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Le dijo, pero recibiréis poder. Quiero decirle, usted tiene poder, hermanos. El poder no va a venir de su mente, su fuerza, su inteligencia, su diploma. El poder viene de Dios. Él simple quiere que nosotros abramos la boca. Él simple quiere que nuestros hechos hablen este hermoso mensaje. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y mire, y en Samaria, donde estaban los samaritanos también, y hasta lo último de la tierra. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero lo que le quiero, hay algo importante que dice aquí, dice, me seréis testigos. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que testificar. No podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios y no podemos testificar. Jesús lo dijo, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos en toda Judea hasta lo último de la tierra. Les quiero hacer la pregunta, ¿Dios no los ha llenado con su Espíritu Santo? Sí. Entonces tenemos un grande compromiso de ser testigos. Esa es la evidencia, hermanos, de que somos testigos de Él. Testificamos a nuestros vecinos, testificamos a nuestros compañeros de trabajo, testificamos a familiares. Pero hermanos, esto tiene que suceder. Jesús nos salva, Jesús nos busca, Jesús nos salva y Jesús nos manda. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Y quiero retarlo hoy en este día. Pase a este lugar, hermanos. Vamos a pasar aquí. Y vamos a darle gracias al Señor en primer lugar por esta grande revelación que Él nos ha dado a nosotros, de que tenemos las buenas noticias de salvación. Amén. Pase. Aleluya. Yo quiero que le diga, Señor, yo sé que tú me has dado esta grande revelación.
Yo sé que tú eres el Mesías. Ahora, Señor, quiero ser como esta mujer. Quiero ir a las aldeas, Señor. Quiero ir a los barrios, Señor. Quiero ir con los pecadores, Señor, y quiero predicarles de que he tenido un encuentro con el Mesías. De que Él me ha, aleluya, dicho todo lo que he hecho en mi vida. Vamos, iglesia, aleluya. Aleluya. Dios lo ha llamado. Dios te ha buscado en esas condiciones que estabas tú antes, perdido, Yo te separado, busco, destituido de la yo gloria de te Dios. busco, Pero Dios vino a buscarte a fuego ti. Y es Él rompió esa barrera que tenías ahí en tu corazón mi corazón. y te llenó a ti, aleluya. Vamos, iglesia. Yo te busco, yo te buscamos, Señor. busco, recibe mi Te buscamos, Señor Jesús. adoración. Una vez Te más, yo te buscamos, busco. Señor, aleluya. Yo te busco. Oh, Señor. Yo me encontraba como esa mujer, busco, perdida, con fuego afligida, sí, Señor, lleno de vergüenza. mi corazón. Pero tú, Señor, aleluya, rompiste esa barrera, Señor Jesús. Yo te busco. Derramaste de tu amor, Señor, aleluya. Yo te busco. Recibe mi Aleluya, Señor. El Señor viene para los que están enfermos. adoración. No te anhelo, El Señor viene, aleluya, para los que están afligidos. te anhelo. Aleluya. Santo Te eres tú, Señor necesito. Jesucristo. Te necesitamos, Señor. amo. Te necesitamos, Señor Jesús. Que a mi Aleluya, ser. aleluya. Te anhelo. Abre mi corazón, Te anhelo. abre mis ojos, Señor, para que yo pueda beber de esa agua viva Te necesito. y no tener sed jamás.